1. La organización del relieve. En Castilla-La Mancha, que ocupa la mayor parte de la submeseta sur, predomina el relieve meseteño, caracterizado por grandes planicies con una altitud media elevada, entre 500 y 600 metros. Varias descripciones literarias de los paisajes de esta región definen su orografía como monótona e infinita, predominando llanuras y lomas interminables, tal y como aparecen en las obras de Cervantes, Benito Pérez Galdós, Azorino Camilo José Cela. Pero en realidad, el relieve castellano-manchego se distingue por una gran diversidad topográfica, geológica, litológica y geomorfológica, tal y como vamos a desarrollar en este capítulo. La topografía de Castilla-La Mancha se manifiesta en la presencia de un conjunto de planicies denominadas altiplanos, parameras, páramos, campiñas y llanuras, rodeadas por diversas alineaciones montañosas. La máxima altura en la región alcanza 2.262 metros en el Pico Lobo, ubicado en la Sierra de Ayllón, noroeste de la provincia de Guadalajara, y la costa más baja es de 289 metros situada en la salida del río Tajo al oeste de la provincia de Toledo. La altitud media de Castilla-La Mancha es elevada, al ajustarse entre 600 y 700 metros. Las llanuras, campiñas, páramos, parameras y altiplanos caracterizan a gran parte del territorio interior de esta región. Se trata de relieves planos, situados a una altitud media entre 500 y 1000 metros, originados por superficies de erosión o por estructuras y capas sedimentarias horizontales o de escasa inclinación. Tal es el caso de los páramos y campiñas de la Alcarria, las parameras de Molina, los altiplanos de Chinchilla, Pétrola, Carcelén y Almansa, en el este de Albacete, las campiñas de la Sagra, la Mesa de Ocaña, y las llanuras de la Mancha, la Manchuela, el campo de Montiel y el campo de Llín. A excepción de la Mancha, estas elevadas llanuras quedan interrumpidas por valles, unas veces profundos, otras poco incididos, producto de la erosión fluvial, generando un gran contraste topográfico. Castilla-La Mancha está rodeada por zonas montañosas, de modo que el conjunto del territorio se configura como un anfiteatro cerrado por los 4 puntos cardinales. En el norte de la provincia de Toledo se sitúa parte del sistema central, Sierra de San Vicente, así como en el noroeste de Guadalajara, Sierra de Ayllón. En el norte de dicha provincia, el sistema central conecta con el sistema ibérico, Sierra de Pela, Altos de Barahona y Sierra Ministra. Varias sierras del sistema ibérico ocupan el noreste de Guadalajara, sierras de Selas, Calderero, Menera y Molina, y el este de Cuenca, Serranía de Cuenca. Al sur y sureste de la provincia de Albacete se extienden las montañas prebéticas, sierras de Alcaraz, Segura, Las Cabras y Ellín. El sur de la provincia de Ciudad Real está ocupado por varias sierras que forman parte de Sierra Morena, sierras de Alcudia, La Solana, Madrona y San Andrés, y en el oeste de dicha provincia se ubican Campo de Calatrava y los montes de Ciudad Real. Además existen 2 conjuntos montañosos interiores que dividen el espacio regional. Los montes de Toledo, situados en el límite entre la provincia de Toldo y de Ciudad Real y la Sierra de Altamira en el oeste de las provincias de Guadalajara y de Cuenca. La mayor parte de estos relieves tienen una altura moderada, entre 1000 y de 1500 metros, sin embargo en algunas unidades montañosas las cotas máximas superan los 1500 metros, como la Sierra de Ayllón, la más elevada de Castilla-La Mancha, donde existen unas 35 cumbres de más de 2000 metros. También superan los 1500 metros las sierras prebéticas del sur de Albacete, como la Sierra de las Cabras que tiene una altitud máxima de 2016 metros, o la Sierra de Alcaraz con 1797 metros. En la serranía de Cuenca el techo de altitud está a 1866 metros en el pico de la Mogorrita, situado en la Sierra de Valdeminguete. También superan los 1800 metros la Cruceta, 1862 m, cerca de Tragacete, la Umbría del Oso, 1824 m, en la Sierra de Zafrilla, y el pico Collado Bajo, 1839 m, en la Sierra de Valdemeca. 2. Las unidades morfoestructurales del relieve. En la región castellano-manchega se distinguen diferentes unidades del relieve en relación con sus características geológicas, litológicas y geomorfológicas, que generan específicos paisajes naturales. Ello permite diferenciar 3 grandes dominios morfoestructurales: zócalo paleozoico ercínico, unidad de alpina, y unidad neógeno del terciario superior. A su vez, en cada uno de estos dominios se distinguen diversas subunidades. 1. El zócalo paleozoico ibérico. Esta unidad predomina en el oeste, sur y norte de la región. Se trata de la unidad de mayor antigüedad geológica, precámbrico y primario, y está compuesta por rocas de diferente naturaleza, ígneas como el granito, metamórficas como los esquistos, los neises y las migmatitas, y sedimentarias como las cuarcitas, las pizarras y las calizas. Este conjunto estructural se formó como consecuencia de la orogenia ercínica. Posteriormente fue sometido a la acción de prolongadas fases erosivas, que se tradujeron en diferentes superficies de erosión. Además sufrió una serie de dislocaciones y fracturas en los tiempos finipaleozoicos, tardiercínicas, y sobre todo con la orogenia alpina en el terciario medio. Las subunidades de zócalo paleozoico en Castilla-La Mancha son la Sierra de Ayllón, la Sierra de San Vicente, los montes de Toledo, los montes de Ciudad Real, el campo de Calatrava y Sierra Morena y Valle de Alcudia. 1. La Sierra de San Vicente. La Sierra de San Vicente y el bloque del Piélago, que ocupan parte del norte de la provincia de Toledo, forman parte del sistema central. Son unos relieves de moderada altitud: Cruces, 1366 m, San Vicente, 1321 m, La Higuera, 1081 m, Berrocal, 1061 m, que constituyen la antesala del macizo central de Gregos.
Situado entre la fosa del Tajo Albacete al sur, y la del Tietar al norte, este macizo cristalino constituye un sector del zócalo paleozoica ibérico que, tras haber sido arrasado durante el secundario, fue fracturado y levantado como consecuencia de la orogenia alpina, al igual que otros bloques vecinos del sistema central. La litología predominante es de granito y gneiss, con afloramientos de rocas filonianas, aplitas, cuarzos y pórfidos, y su morfología está determinada por dos factores fundamentales: las líneas de fracturación debido a la tectónica de bloques, y el carácter cristalino del macizo. El relieve, controlado por las líneas tectónicas, se organiza en torno a un orstobloque levantado, que se destaca a través de unas fallas de dirección noreste-suroeste sobre las fosas tectónicas del Alberche y el Tietar. Este bloque se encuentra biselado por cumbres aplanadas, resultado de las superficies de erosión mesozoicas, y fragmentado en fosas y bloques más pequeños por fallas menores. Todo el conjunto ha sido erosionado por la red hidrográfica que se ha ajustado a las líneas de fractura. La erosión sobre el roquedo cristalino, muy biarclasado, ha producido un relieve caracterizado por la existencia de formas domáticas o abovedadas, berrocales y lanchares, tos, etc. Y de microformas como pilancones, tafones, piedras caballeras, bolos, etc. 1, 2, 1, 2. La Sierra de Ayllón. Este relieve comienza en el pico de Tres Provincias, 2179 m, cerca de Somosierra, y llega hasta el pico de Grado, 1500 m, cerca de Villacadima, con una dirección oso-eno. Las cumbres de esta sierra son las más elevadas de Castilla-La Mancha, pues existen varios picos con más de 2000 metros, que es la mayor de la región. Las vertientes de la Sierra de Ayllón son disimétricas. La del norte cae directamente hacia la submeseta norte. La del sur se complica a través de unos cordales secundarios que, con una dirección dominante noroeste-sureste, caracterizan la orografía del norte de Guadalajara. El cordal del Ocejón es el más importante de Ayllón, por su longitud y altura. Se inicia en la Peña de la Silla, 1936 m, al este del puerto de la Quesera. A partir de la cumbre La Atalaya, 1885 m, el cordal se bifurca en tres ramales. El del centro constituye la Sierra del Ocejón, con diversas cumbres, que culminan en el pico Ocejón, 2048 m. Se trata de la montaña más emblemática de Guadalajara, aunque no sea la más alta, ya que es la más visible desde la Alcarria. Estos relieves están modelados sobre rocas metamórficas y sedimentarias de la era primaria. El núcleo estructural de este conjunto está constituido por el macizo neísico del Cardoso. Rodeando a este núcleo se extienden unas alineaciones de cuarcita, que constituyen las mayores cumbres. Estas quedan flanqueadas por depresiones de pizarra recorridas por el río Jarama y sus afluentes, sinclinorio de Majalrayo. Las cuarcitas y pizarras, de edad ordovírica y siluria, fueron plegadas durante la orogenia herceniana, y tras largos períodos de erosión, fueron afectadas por la orogenia alpina. La configuración actual de estos relieves viene determinada por los citados hechos tectónicos y por la diferente resistencia de estas rocas a la erosión, lo que ha provocado el que las cuarcitas queden en resalte y las pizarras ocupen las áreas deprimidas. Hacia el sur afloran estratos mesozoicos en los que destacan las calizas crecáticas de Tamajón, con un modelado cársico, similar al de la Ciudad Encantada. En las cumbres de la Sierra de Ayllón, tanto en las zonas orientales de gneiss, como en las centrales de cuarcita, podemos encontrar paleoflomas asociadas al modelo glaciar y periglaciar que se desarrollaron durante las épocas frías del Cuaternario, fundamentalmente en la última glaciación, Wurm. Así, destacan las formaciones de origen glaciar siguientes: glaciar del Pico Lobo, situado en su ladera oriental, en la cabecera del río Berbellido; el glaciar de las Peñuelas, al este del anterior, también en su ladera oriental; los glaciares de la Cebollera, entre los que destaca el de la Garganta; y el glaciar de las Tres Provincias. También son muy frecuentes, en las altas laderas de las cumbres más importantes, la existencia de canchales o pedreras de origen periglaciar, que se formaron debido a fenómenos de rotura por la acción del hielo y deshielo, gelifracción. Son especialmente importantes las que se desarrollan en torno al Pico Lobo. En las depresiones pizarrosas y en los bordes de las montañas aparecen depósitos de materiales detríficos, cantos de cuarcita y pizarras, y arcillosos formados durante el Mioceno superior y Plioceno. Sedimentos muy semejantes, asociados a suelos muy evolucionados, conforman las rañas, originadas a fines del Terciario villafranquiense, por una crisis climática de tipo semiárido. Hoy, debido a la incisión fluvial, aparecen colgadas en forma de mesa, el vado, retiendas, la mierda, etc. 1, 2, 1, 3. Los montes de Toledo, la Jara y la meseta cristalina de Toledo. Entre las provincias de Toledo y Ciudad Real se encuentra un territorio muy accidentado, cubierto de vegetación y poco poblado, que debido a su pertenencia en el antiguo régimen a la ciudad imperial, recibe el nombre de Montes de Toledo. Sus litologías predominantes son rocas paleozoicas, cuarcitas y pizarras, que fueron plegadas durante la orogenia etiniana y se levantaron en la orogenia alpina, con lo cual la dirección de plegamiento es de no sé la topográfica de este-oeste, por lo que debido a su génesis y a su topografía, los Montes de Toledo es un tipo de relieve denominado apalachense. En la zona occidental se encuentran una serie de alineaciones montañosas y macizos de rocas de cuarcita que mantienen una mediana altitud, entre 9000 y 1300 metros, aunque la máxima altura es de 1447 metros en el macizo de Rocigalgo.
Entre dichas alineaciones se extienden unas depresiones alargadas, con la misma dirección, este-oeste, sobre rocas de pizarras, que se erosionaron durante el Neógeno. A finales del Terciario y principios del Cuaternario, villafranquiense, se generaron las Rañas, y durante el Cuaternario se convirtieron en calles de los afluentes del Tajo y del Guadiana. La parte septentrional se eleva desde una rampa rocosa llamada meseta cristalina, formando una alineación montañosa que de este a oeste toman el nombre de las sierras de los Llévenes, del Castañar y de San Pablo, y los macizos de Corral de Cantos y de Rocigalgo. Al sur de estas montañas se extienden los valles del río Estena, del Buyaque y del Algodor. Más al sur se desarrollan otras alineaciones montañosas desde Urda hasta Horcajo de los Montes, Sierra de las Alberquillas, Sierra de Monteblanca, Macizo de las Guadaberzas, y más al sur, separado por el valle del río de las Navas y del Buyaque, la Sierra del Pocito y la Sierra del Chorito, donde se ubica el Parque Nacional de Cabañeros. Más al sur, en la provincia de Ciudad Real, desde Puerto Lápice hasta el norte de Porzuna, se extienden varias sierras, entre las que predomina el macizo de la Calderina. Hacia el oeste de la provincia de Toledo el territorio comienza a llamarse La Jara. Se trata del sector occidental de los Montes de Toledo en el que las sierras adquieren gran complejidad en cuanto a su disposición topográfica, sierras del Hermo, Castillazo, Sevilleja, Iruela y Altamira, pero mantienen las grandes líneas morfoestructurales descritas hasta ahora, mientras que los piedemontes y las depresiones interiores se amplían considerablemente, anchuras, bajo valle del Estena, etc. Cubiertas de extensas rañas, al igual que el pedimento septentrional, próximo a Talavera, erosionado por los afluentes del Tajo que han creado mesas de rañas colgadas. La meseta cristalina de Toledo consiste en una rampa rocosa situada entre los Montes de Toledo y el valle medio del río Tajo, al sur de la capital regional. Este gran glacis rocoso ha sido labrado por la erosión durante el Terciario superior sobre litologías cristalinas de origen muy antiguo, precámbrico y primario, básicamente granitos y migmatitas. Su morfología se asemeja a un plano inclinado de 30 kilómetros de longitud, cuya cabecera se apoya y arranca, a unos 800 metros, en las laderas de los relieves que componen las primeras sierras cuarcíticas en los Montes de Toledo. Desde su comienzo, la rampa desciende suavemente hacia el valle del Tajo, quedando su segmento final, a unos 600 metros, bruscamente interrumpido por un prolongado y complejo escarpe tectónico, aprovechado por el valle del Tajo, cuyas aguas circulan a unos 460 metros de altitud, siguiendo, en parte, esta línea de falla, aunque en la ciudad de Toledo se introduce en la meseta cristalina, generando el torno del Tajo. 1, 2, 1, 4. Los Montes. Este extenso territorio, situado en el oeste de la provincia de Ciudad Real, está constituido por un conjunto de sierras paleozoicas, Navalpino, Arroba, Cantos Negros Lomancares, Valdemanco, Saceruela, La Osa El Picado, y Cabezarados, y de macizos, Valronquillo y Canalizos Navacerrada, cuyas altitudes van aumentando de este a oeste y de sur a norte, oscilando generalmente entre los 800 y 970 metros. Estas sierras alertan con depresiones de origen apalachense, anticlinal de Navalpino, sinclinal del Guadiana, anticlinal de Agudo, anticlinal del Esteras, y anticlinal de Abenójar, recorrido por el Guadiana y sus afluentes, que quedan a una altura de 600 a 400 metros. Si bien no se dan grandes diferencias topográficas, esta sucesión de sierras y depresiones determina un paisaje agreste y quebrado, muy condicionado por la complejidad tectónica de la zona. Aunque existen algunas manchas de litologías precámbricas, los roquedos predominantes son de cuarcitas y pizarras, dispuestas en estructuras ecínicas plegadas, actualmente muy desfiguradas por largos procesos erosivos. Gran parte de las depresiones quedan cubiertas por extensas rañas, formadas, al igual que las descritas de los Montes de Toledo, en los tiempos villafranquienses en un ambiente seco y frío. En algunas zonas la superficie de la raña se ha mantenido, y coincide con grandes llanadas. En otras, el Guadiana y algunos de sus afluentes han desmantelado aquellas, formando mesas colgadas sobre el cauce actual como las que se encuentran entre Luciana y Puebla de Don Rodrigo y entre Arroba y Navalpino. En el centro de la provincia de Ciudad Real se encuentra el campo de Calatrava, llamando así por su pertenencia a dicha orden militar. Geológica y morfológicamente se trata de un umbral que cierra por el oeste la llanura manchega. Al igual que los montes, está formado por un conjunto de sierras paleozoicas de escasa altura, Porzuna, Piedrabuena, Almodóvar del Campo, Almagro, etc. Separadas por depresiones colmatadas por sedimentos neógenos. Lo más singular de este territorio, no obstante, es que en el pasado tuvo lugar una intensa actividad volcánica de la que actualmente quedan importantes huellas. 1, 2, 1, 5. El relieve volcánico del campo de Calatrava, aunque en Castilla-La Mancha se localizan formas, Peón de Cancarix en Albacete, y rocas volcánicas asociadas a los afloramientos del zócalo paleozoico y a los procesos de formación de la cordillera ibérica, es sin duda el campo de Calatrava el territorio que destaca por la intensidad y variedad de los procesos eruptivos, y de las formas de relieve desarrolladas. Los volcanes calatravos se extienden por un territorio de más de 5.000 kilómetros con una zona central de actividad concentrada y una disminución de esta hacia los bordes de la región volcánica, los cuales son difíciles de establecer.
Al norte el límite estaría marcado por las estribaciones de los montes de Toledo, mares de las Navas, en Malagón, pequeñas depresiones explosivas de arroba de los montes y posible cráter freatomagmático de los Cuatro Morros, en Cabañeros, al sur por los volcanes de Alcudia, al oeste la actividad quedaría enmarcada en el inicio del sinclinal del Guadiana, Luciana y Puebla de Don Rodrigo, y al este por los edificios situados en el límite de las cuencas de Almagro, Moral de Calatrava y Santa Cruz de Mudela con La Mancha y el Campo de Montiel. Marco geodinámico del volcanismo Calatravo. El volcanismo del Campo de Calatrava se integra en el área volcánica del Mediterráneo occidental, junto a la de las comarcas catalanas de la Garrocha, la Selva, el Empordà y les Guilleries. El volcanismo de las Islas Columbretes, Mar Menor y Cabo de Gata. Las hipótesis acerca de su génesis plantean una situación de anomalía térmica en el manto terrestre con abombamiento y posterior adelgazamiento de la corteza. El movimiento de las placas corticales africana y euroasiática condiciona la actividad eruptiva que se organiza en ciclos, separados por largos períodos de calma. Anochea Soto, 1982, asocia la actividad a un rift abortado en las etapas iniciales de su formación. López Ruiz, 1996, lo condiciona a una debilidad cortical asociada al levantamiento de las cordilleras béticas. Rincón Calero, 1996, habla de una fusión de la corteza con fusión parcial del manto, relacionada con el plegamiento de las cordilleras del sur de la península. De una forma o de otra, se trataría de un volcanismo de interior de plata en el que se emiten basaltos alcalinos en erupciones efusivas y explosivas, y una edad comprendida entre 8 millones de años y el límite entre el Pleistoceno superior y el Holoceno. Magmas y rocas volcánicas. Las rocas volcánicas del Campo de Calatrava comienzan a estudiarse en el siglo XIX. Maestre y Ezquerra del Vallo en la primera mitad, junto a Quiroga y Cortaza, y Calderón, en la segunda, son los pioneros en estos estudios petrográficos. En el siglo XX, González Regeral, Eduardo y Francisco Hernández Pacheco y modernamente Ibarrola, Brandle, 1974, y Molina, 1975, con Ancochea, 1982-84, continúan y perfeccionan el trabajo para conocer las características de estas lavas. Los magmas responsables de las erupciones del Campo de Calatrava son alcalinos. Las características químicas de las rocas volcánicas las incluyen en la categoría de básicas y ultrabásicas. Están formadas por olivino, augita, minerales opacos, feldespatos y feldespatoides, siendo su estructura cristalina porfírica. Según su composición mineralógica tendremos basalto y basanita, leucitita rica en potasio, nefelinita, rica en sodio, melilitita, rica en calcio, y limbulgita con abundante presencia de olivino. Estas rocas proceden de magmas primarios, de ascenso rápido, que no han tenido procesos de diferenciación. Edad de los volcanes. A medida que va avanzando la investigación, vamos encontrando procesos eruptivos cada vez más próximos a nuestros días. En el siglo XIX, Quiroga y Cortázar estiman para este volcanismo una edad miocena. Hernández Pacheco alarga el período eruptivo y establece su límite entre el Plioceno superior y el Pleistoceno medio. Molina Ballesteros establece una cronología comprendida entre el Prerruciniense, Mioceno, y el Pleistoceno inferior. Ancochea Soto señala el inicio de las erupciones en el Mioceno superior, 8,7 ma, y su final, en el Pleistoceno medio, 700.000 BP, con un período de reposo intermedio de 2,5 ma. Poblete Piedrabuena señala la existencia de 5 etapas eruptivas, que se iniciarán en el Mioceno superior y terminarían en el final del Pleistoceno superior. Las últimas dataciones llevadas a cabo, Cárdenas et al., 2005, demuestran la existencia de actividad eruptiva de carácter hidromagmático en el Pleistoceno final y en el Holoceno. A lo largo de todo este último periodo se mantiene una importante actividad residual con procesos de subsidencia, asentamiento de coladas, profusas e intensas emanaciones de CO2, fuentes y manantiales termales, anomalías térmicas en superficie, y anomalías gravimétricas. Distribución espacial de los edificios volcánicos. Las fracturas que afectan a las grandes estructuras plegadas del zócalo, facilitan el ascenso y salida de los magmas, apareciendo diferentes espacios en los que el número y la intensidad de las erupciones son diferentes. Ancochea señala un eje eruptivo de dirección no sé que se extiende desde el área de Cabañeros, hasta las estribaciones surorientales de Sierra Morena. Este eje está cortado perpendicularmente por otro eje secundario con dirección eso-fic. 2. Un espacio central concentra el mayor número de edificios volcánicos, rodeado de espacios periféricos en los que el número y la intensidad de las erupciones va disminuyendo progresivamente hasta desaparecer. Tipología eruptiva y formas de relieve. Las erupciones en el Campo de Calatrava son efusivas y explosivas, y dentro de estas últimas pueden diferenciarse dinámicas estrombolianas, con baja explosividad, vulcanianas, con explosiones más potentes y formación de brechas, e hidromagmáticas, freáticas y freatomagmáticas, cuando se produce el contacto entre el agua superficial y subterránea con el magma ascendente, con explosiones muy violentas y la generación de flujos piroclásticos, oleadas piroclásticas basales. Las erupciones efusivas han dado lugar a pequeños volcanes escudos, de aspecto redondeado, formados por lavas fluidas y escorias, que se denominan en la zona cabezos, y a la emisión de coladas de lava, a veces de gran longitud, más de 7 kilómetros, con forma superficial a Aipaoe. Estas coladas al enfriarse desarrollan columnas prismáticas, sillares, lajas o bolos. Cuando las lavas son especialmente viscosas, no tienen capacidad para moverse y se solidifican sobre el conducto de emisión, dando lugar a la formación de domos exógenos conocidos como castillejos.
Las erupciones estrombolianas han construido como simples, con una altura relativa comprendida entre 50 y 100 metros, y en torno a 2 kilómetros de diámetro de la base, formados por piroclastos de caída, lapilis, escorias y bombas. Estos conos se acompañan de la presencia de cráteres cimeros o en herradura, que pueden estar colmatados por lava solidificada y piroclastos de caída, o bien, presentar una clara entalladura con borde bien marcado. Las erupciones freáticas y freatomagmáticas son el rasgo más significativo del campo de Calatrava. Las formas de relieve asociadas a estas violentas erupciones van desde la formación de mares, embudos y cráteres de explosión, a las vinculadas con la emisión y el depósito de flujos piroclásticos turbulentos que se emplazan generando anillos de tobas o depósitos direccionales en forma de lengua o abanico, con frentes en arco o lobulados. En condiciones climáticas adecuadas los cráteres albergan lagunas estacionales de gran belleza e interés desde el punto de vista faunístico. Tradicionalmente se consideraba que los edificios volcánicos del campo de Calatrava se habían construido en una única erupción, atribuyéndoles un carácter monogenético. Al igual que ha ocurrido con la edad, también el avance de la investigación nos ha llevado a considerar que un número muy elevado de nuestros volcanes poligenéticos, es decir, que se han edificado en sucesivos procesos eruptivos, están separados en el tiempo miles o cientos de miles de años. Ancochea et al 1998, González, 1996, Poblete, 2002. En estos procesos eruptivos se han alternado dinámicas efusivas y explosivas, siendo normal que en un mismo volcán encontremos huellas de erupciones hawaianas, estrombolianas y freatomagmáticas, como es el caso de los complejos volcánicos de Cerro Gordo y La Encina. Aunque algunos de los volcanes calatravos están protegidos por la figura de monumento natural, una buena parte de los más representativos y de mayor interés científico y paisajístico se encuentran profundamente alterados como consecuencia del funcionamiento de canteras que explotan de manera intensiva los depósitos de piroclastos y las coladas. Entre estos volcanes cabría señalar al Cabezón Segura, Yezosa, Cerro Gordo, Las Herrerías, Cabeza Parda y Fuente del Arzollar. 1, 2, 1, 6, Sierra Morena y Valle de Alcudia. Cerrando el borde meridional de la región, en la provincia de Ciudad Real, se extienden un conjunto de sierras cuarcíticas con dirección general noroeste-sureste que forman parte de las alineaciones más septentrionales de Sierra Morena. Su desarrollo longitudinal es notable, alcanzándose los 150 kilómetros desde la sierra más oriental, Relumbrar, a la más occidental, Sierra de la Umbría de Alcudia, mientras que su anchura de norte a sur es de unos 20 kilómetros. Estas sierras están surcadas por varios pasillos transversales, labrados por los afluentes de la margen derecha del río Guadalquivir, que han modelado profundas gargantas buscando el nivel de base del río Bético, como es el caso de Despeñaperros. En algunos casos se han producido capturas de antiguos emisarios del Guadiana por el mayor vigor erosivo y el retroceso de las cabeceras de los afluentes del Guadalquivir, ríos Fresnedas y Ojailén. Los conjuntos serranos más sobresalientes son las sierras de Madrona y de San Andrés, separadas por el surco del río Jandula. Estos relieves, que culminan a 1300 metros, están constituidos por flancos anticlinales de cuarcitas del Ordovícico inferior, limitados por depresiones modeladas al norte sobre pizarras del Ordovícico medio y al sur sobre esquistos del Precámbrico. El resultado de esta sucesión de sierras y depresiones es un relieve de tipo apalachense condicionado por las estructuras ecínicas sobre las que ha actuado una intensa erosión diferencial, dejando en resalte las rocas resistentes y vaciando las rocas más blandas. Al norte de estos relieves se sitúa el Valle de Alcudia, una gran depresión longitudinal, este-oeste, labrada sobre anticlinal desventrado cuyo substrato está formado por esquistos precámbricos, complejo alcudiense. El valle presenta una gran disimetría entre su sector oriental y occidental. El primero, de topografía más abrupta, está recorrido por los afluentes del Guadalquivir, Montoro y Fresnedas. Y el segundo, más suave, por el río Alcudia, emisario del Guadiana. El valle de Alcudia queda limitado por sendas alineaciones cuarcíticas. Al norte por las sierras de Puerto Llano y de la Solana de Alcudia. Al sur por las sierras de San Andrés, la Solana, del Rey y de la Umbría de Alcudia. Esta configuración genera un territorio cerrado y protegido climáticamente, lo que explica la riqueza de pastos, base de la vocación ganadera tradicional de esta comarca. 1, 2, 2. Los relieves alpinos. Esta unidad se localiza en la zona oriental y suroriental de Castilla-La Mancha y está formada por rocas sedimentarias muy heterogéneas, calizas, dolomías, areniscas, conglomerados, etc. que se depositaron básicamente en el Mesozoico, y en menor medida durante el Terciario inferior, sobre un zócalo fracturado. Durante las distintas fases comprensivas y distensivas de la orogenia alpina, el zócalo se resquebrajó y la cobertera, unas veces se adaptó a aquellas deformaciones y otras se plegó, dando lugar a una cordillera del tipo zócalo y cobertera. En el Neógeno, esta región sufrió una actividad tectónica de fractura distensiva que hundió numerosos bloques y se desarrollaron varios arrasamientos que barrieron las cimas de sus relieves, por lo que en la actualidad tienen unas formas predominantemente planas. En nuestra región existen 3 subunidades alpinas, un sector del sistema ibérico, el campo de Montiel, y el dominio prebético. 1, 2, 2, 1. Los relieves del sistema ibérico. En el este y noreste de Castilla-La Mancha se encuentra un conjunto de relieves más o menos destacados, con dirección noroeste-sureste, que forman parte del sistema ibérico. Sus estructuras plegadas quedan barridas por importantes superficies de erosión, que se desarrollaron a partir de la fase castellana de la orogenia alpina, responsables del aplanamiento de sus cimas.
Ello ha producido un paisaje de altas y prolongadas parameras, marranchón, molina, cuenca, cortadas por profundos y estrechos valles labrados por la erosión fluvial de las aguas del Tajo, Júcar y sus afluentes. Las altas tierras de Barahona y Sigüenza constituyen la transición entre los sistemas central e ibérico. Más que una separación topográfica, el límite está determinado por un cambio litológico y estructural. A partir de los afloramientos de yesos, arcillas y areniscas triásicas y calizas jurásicas, con rumbo noroeste-sureste, entramos en el ibérico. Sierra Ministra forma un nudo hidrográfico del que parten las aguas a distintas cuencas. Hacia el suroeste el Henares, y el Dulce vierten al Tajo. Y al noreste el Jalón lo hacia el Ebro. Algo más al norte, el río Gordecorex fluye hacia el Duero. Algunos de estos ríos han indicado sus valles de forma notable en los materiales mesozoicos, formando cañones encajados, como es el caso del Dulce en Pelegrina. Al este de cabecera del río Tajuña se encuentran unas extensas parameras de más de 1000 metros llamadas Tierra de Molina. La amplia altiplanicie, donde quedan patentes las superficies de erosión citadas anteriormente, arrasa materiales muy variados del Mesozoico, calizas, dolomías, areniscas, conglomerados, yesos, arcillas, etc. Y se encuentran limitadas por sierras paleozoicas algo más elevadas, 1400 a 1700 m. Argoncillo al norte, Menera al este y Albarracín al sureste, mientras que por el sur enlaza topográficamente con la serranía de Cuenca. El hecho geomorfológico más notable de estas tierras es el encajamiento de la red fluvial. El Alto Tajo Parque Natural ha labrado un profundo cañón en las calizas mesozoicas, en el que se observan importantes fenómenos kársticos. Por su parte, su emisario el río Gallo se ha encajado en las rojizas areniscas del Trías. La serranía de Cuenca es la unidad del relieve más extensa y característica del sistema ibérico castellano-manchego. Está constituida por rocas de la era secundaria que reposan sobre el zócalo paleozoico. Son predominantemente calcáreas, aunque alternado con otras de carácter más deleznable, areniscas, arcillas, yeso. Esta alternancia se debe a que este sector, como otros del ibérico, fue durante muchos millones de años el borde de las zonas litorales de los mares mesozoicos. En las grandes transgresiones, cenomanense, turoniense, se depositaron espesores muy notables de rocas calcáreas, calizas, dolomías, carniolas, brechas, mientras que en las regresiones, huealdiense, albiense, la sedimentación fue de carácter detrítico. Estos estratos fueron plegados en el terciario medio por las tres fases comprensivas de la orogenia alpina, con amplios pliegues de suave buzamiento y escasas fallas. Después de aquellas fases tectónicas se desencadenaron intensos procesos erosivos, que conformaron el arrasamiento total que se advierte en las cimas de la serranía, dando lugar a las formas aplanadas que hoy aparecen en las parameras o muelas. Al final de la era terciaria comienza a formarse la red fluvial que durante el cuaternario va paulatinamente erosionando las estructuras serranas, cortando las superficies de erosión antes citada. Las zonas de litologías más débiles, compuestas por arcillas, areniscas y yesos, se van a vaciar ampliamente, creándose depresiones periféricas, Mariana al noroeste y Fuentes al suroeste, y surcos intramontanos, Uña, Osquillo, Vega del Codorno, Ragacete, Cañete. En las áreas de calizas y dolomías masivas los ríos penetran por erosión remontante en la sierra labrando profundas hoces, Júcar, Huécar, Escabas, Cuervo, Guadiela, Cabriel, que individualizan un conjunto de altiplanicies llamadas muelas y parameras. Palancares, Palomera, Buenache, Ciudad Encantada, Las Majadas, Tierra Muerta, Rebollar, San Felipe, San Cristóbal, Carrascosa, etc. Sobre estos relieves se han formado un importante modelado kárstico, cuyo inicio y mayor desarrollo tuvo lugar durante las etapas muy húmedas del Plioceno y que se ha continuado durante el Cuaternario. Destacan las formas de absorción, muy características de esta zona, llamadas tocas, como las de los Palancares o las lagunas de Cañada del Hoyo, las grandes depresiones generadas por disolución, poljes. Y también son muy conocidos los paisajes debidos a fenómenos de erosión diferencial kárstica, como la Ciudad Encantada o los callejones de las Majadas. Al oeste de la serranía de Cuenca, separada de esta por la llamada depresión intermedia, se encuentra la Sierra del Alto Mirá, constituye una estrecha pero alargada sierra de disposición norte-sur que muestra una fuerte disimetría entre sus vertientes, ya que la occidental es de acentuada inclinación, mientras que la oriental es mucho más tendida y suave. Sus cimas alcanzan los 1179 metros y su relieve coincide con rocas calizas del Cretácico, predominantemente organizadas por una estructura geológica en forma de anticlinorio. El Tajo y su afluente el Guadiela, al atravesar estas alineaciones, han labrado importantes cañones que han sido aprovechados para la construcción de embalses, entre Peñas, Volarque y Buendía. 1, 2, 2, 2. El campo de Montiel es una altiplanicie, situada entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, que está formada por materiales del período Triásico, margas y yesos, y del Jurásico, carniolas, que permanecen en disposición subhorizontal al no haber tenido mucha relevancia la orogenia alpina en este sector. Sobre estos materiales se han desarrollado diferentes procesos erosivos durante el terciario que ha producido varias superficies de erosión sobre las que se ha encajado el Alto Guadiana, formando uno de los complejos travertínicos más importantes de Europa, como son las lagunas de Ruidera, Parque Natural. 1, 2, 2, 3. El dominio prebético en el sur de la provincia de Albacete se desarrollan una serie de relieves que tienen su mayor envergadura en el nudo de Alcaraz Segura, cuyas estructuras están estrechamente relacionadas con las montañas béticas, tanto en su complejidad tectónica como en su dirección noreste-suroeste.
Desde el punto de vista estructural este territorio se encuadra en la llamada unidad prebética, y dentro de ella, pertenece al conjunto prebético externo, que forma un gran arco desde Alcaraz a Hellín, formado por rocas mesozoicas deformadas por diversas y complejas estructuras tectónicas inclinadas hacia la meseta y debidas a la orogenia alpina, fallas inversas, cabalgamientos, escamas tectónicas y diapiros. El relieve se organiza en una serie de sierras con la dirección citada, separada por valles. Sierras de Alcaraz Pino Cano, Pico Almenara, 1798 m. Valle de las Acequias, Sierra de la Atalaya, Valle de los Vinazos, Sierra de la Veracruz, Valle de las Ollas Madera, Calar de la Osera, Valle de los Endrinales, Sierra del Agua, Valle del Río Mundo, Calar del Mundo. También en estas sierras el modelado kárstico ha sido importante, destacando las dolinas y ubalas de los calares, la circulación subterránea del agua por simas y galerías, y las urgencias, como la del nacimiento del río Mundo, cuyas aguas, más adelante, entre Aina y Lietor, han labrado un espectacular cañón. 1, 2, 3. Las cuencas sedimentarias del terciario superior se encuentran repartidas por diversas zonas de la región, destacando su presencia en el centro de la misma, comarcas de la Alcarria, la Sagra, la Mancha y la Manchuela. Están formadas por sedimentos del terciario superior depositados en varios ambientes y con posterioridad a las fases más activas de la orogenia alpina, por lo que los estratos permanecen más o menos horizontales. Esta característica estructural determina que los paisajes de estas áreas tengan un cierto carácter tabular, con fisonomías condicionadas por el grado de incisión de la red fluvial en las capas sedimentarias y carácter homogéneo o heterogéneo de la litología de dichas capas. 1, 2, 3, 1. La Alcarria, esa extensa comarca natural, está situada en el sector occidental de la provincia de Guadalajara, ocupando un conjunto de páramos, Jadraque, Gajamejos, Torija, Guadalajara, Brihuega, Orche, Pastrana, Montejar, separados por los valles de Lenares, Badiel, Tajuña, Tajo y sus afluentes. Sus bordes penetran en la provincia de Cuenca, Huete y Priego, y en la de Madrid. En sus capas neógenas, de diferente edad y litología, calizas, yesos, margas, areniscas, etc. Actuó una fase terminal de la orogenia alpina, que deformó y onduló suavemente a aquellas. Tras este acontecimiento se desarrolló una etapa de arrasamiento que cepilló las cimas y finalmente, durante el Cuaternario, se produjo una acentuada incisión de la red fluvial, resultando un paisaje de gran variedad, fruto de la erosión diferencial, en el que destacan las alcarrias, que son las superficies culminantes horizontales más o menos desarrolladas, las cuestas o vertientes con sus perfiles en ocasiones irregulares en graderías, escarpes, trazados cóncavos, etc. Cerros testigos a montículos residuales aislados por la erosión, y campiñas que son los fondos planos, con mayor o menor amplitud, de los valles fluviales, cubiertos en gran medida por un sistema de terrazas. 1, 2, 3, 2. La Sagra, situada en el norte de la provincia de Toledo, es el resultado de una importante actuación erosiva de la red fluvial sobre una litología homogénea, arcillas, margas, yesos, arcosas, que ha generado relieves poco significados, con siluetas muy suaves y monótonas, a modo de colinas y depresiones muy tendidas. 1, 2, 3, 3. La Mancha. En el centro y este de la región se extiende la comarca de La Mancha, la llanura más extensa y perfecta de la península ibérica. Se trata de una cuenca sedimentaria formada por la orogenia alpina y colmada con sedimentos detríticos, conglomerados y areniscas, en la base y químicos en los tramos superiores, yesos y calizas, cubiertos por mantos aluviales y depósitos eólicos de Cuaternario. La topografía plana se explica por la existencia de unas superficies de erosión modeladas a finales del Terciario y en el Plioceno, y por la incapacidad del Guadiana y sus afluentes para encajarse en estos materiales. La presencia de calizas en superficies es responsable de un sistema kárstico de circulación de las aguas cuyo resultado más conocido es la existencia de un rico nivel freático, cuyo afloramiento produce las tablas de Daimiel. Por otro lado, la planitud ha producido unos fenómenos endorreicos con la presencia de charcas estacionales y lagunas, algunas de ellas salobres. Hacia el norte, la llanura manchega se prolonga por la llamada Mesa de Ocaña, que finaliza bruscamente sobre el Valle del Tajo, y hacia el este, por la comarca de la Manchuela, en la que el río Júcar se han encajado, generando un espectacular cañón.